Doctor, queremos consultarte sobre, seguro que ya leíste todo el fallo del Tribunal de Sentencia con respecto a Óscar González Dar y Rubén González Chávez. Sí, efectivamente. Bueno, ¿qué encontraste? ¿Qué cuestionamientos como defensa haces a ese fallo del tribunal? Y mira, un tema que obviamente con detalles voy a desarrollar, de hecho lo estoy desarrollando en el escrito, pero sí una cuestión para destacar, Ujú. que hacía mucho tiempo no leía una sentencia, eh, a ver, con rasgos de tanta arbitrariedad como esta. Ujú. Lo que ocurre es lo siguiente, por las características de nuestro proceso penal, los órganos que revisan los pronunciamientos que se dictan luego de un juicio oral y público sobre las reglas de inmediación, tienen que controlar el razonamiento del tribunal. Es decir, en segunda instancia y tampoco mediante una casación se puede discutir la prueba. Entonces, los tribunales tienen que exponer con detalle el razonamiento que sustentan sus conclusiones para que a partir de ahí uno pueda decir, bueno, está lo suficientemente fundado y es el reflejo del trabajo y la apreciación probatoria por parte de los jueces. En este caso en particular, y realmente desconozco los motivos y la manera en la cual trabajaron, pero es una sentencia que ellos recurren bastante a lo que se llama las notas al pie. Ahora, cuando uno trabaja con las notas al pie, le está remitiendo al lector a los efectos de ir a una fuente que está fuera del documento. Por ejemplo, cuando uno elabora un texto, ¿verdad? Mm. Puede ser un artículo, un libro, para ir, por ejemplo, a otro material y a partir de ahí uno complementar esa información y a partir de ahí, ¿verdad? Complementar lo que está leyendo. Sí. De tanto que recurrieron a este tema de las notas al pie, la sentencia está plagada de afirmaciones, pero sin que ellos nos dejen ver el razonamiento que sustentan esas afirmaciones. Inclusive en cuestiones fácticas, tenemos que recordar que, por ejemplo, el tribunal ya nos había advertido oralmente de que ellos habían apartado mucho, según habían expresado, del trabajo respecto al Ministerio Público en cuanto a atribución de hechos. Tenemos que recordar que acá estamos hablando de cuestiones patrimoniales cuando hablamos de enriquecimiento, lavado de dinero, por ejemplo, ¿verdad? Ujú. Y entonces, al apartarse de eso, vamos a llamarle cálculos, en muchos aspectos ellos nos ofrecen sus propios cálculos, pero no nos permiten controlar los mismos. Eso es arbitrario. Ujú. Esa es una causal de nulidad. Y también, ¿Qué es y arbitrario, que doctor? Espera, repetimos un poco. ¿Qué es arbitrario ahí? cuando yo te digo, por Mm. ejemplo, un número, te digo 1000, Mm. yo creo que es 1000, Mm. ¿verdad? Ok, esa es una afirmación. Ahora, su sentencia tiene que permitir a todos, al Probar que Ministerio es 1000. Público, claro, el razonamiento que sustenta 1000. Mm. Entonces, eso no se ve en muchos apartados y eso es arbitrario y esa es una causal clara de nulidad. También ocurrió lo que yo sospechaba que iba a ocurrir. Yo no digo que un tribunal se tenga que regir por la dictadura, entre comillas, a veces mucho hablamos así en la práctica, la dictadura de los peritos. Es decir, uno tiene que analizar el trabajo pericial, analizar lo que le proponen las partes y construir sus conclusiones. Después, explicar sus conclusiones es lo que no hay que olvidar. Y, por ejemplo, pero tiene que cuidar algo muy importante. Uno tiene que cuidar el principio de congruencia. ¿Eso Mm. qué quiere decir? Mm. Yo puedo desarrollar y puedo identificar muchas conclusiones como tribunal de sentencia en el contexto del juicio. Cuando voy a trabajar dictando la sentencia, tengo que tener cuidado respecto a qué es lo que se atribuyó. Si yo creo que llegué a mayor cantidad de hechos de lo que se atribuyó, y bueno, ahí tengo que tomar ciertas decisiones. Primero, no puedo condenar por hechos no atribuidos. Y ahí tengo que ver, bueno, vale la pena abrir otro caso, se puede o no abrir otro caso. Te doy un ejemplo. Respecto a Rubén González Chávez, en lo que implica la declaración falsa, por ejemplo, el Tribunal de Sentencia, siempre fue un tema que yo destaqué desde el día uno en los alegatos iniciales, ya lo había hecho en la audiencia preliminar. La Fiscalía la había señalado abstractamente. ¿Y por qué digo abstractamente? Porque así también provenía de la pericia de la Fiscalía. Le había señalado que Rubén González Chávez no declaró inmuebles, supuestamente tenía a su nombre inmuebles,
y nunca nos dijo cuáles eran esos inmuebles. No lo dijo en la acusación, no está en el auto de apertura de juicio, tampoco lo dijeron en los alegatos iniciales. Y así fuimos avanzando en este juicio. Si bien ya no correspondía, pero bueno, destaco ese dato, si bien ya no correspondía porque era tarde, en los alegatos finales la Fiscalía señaló de que un inmueble, por primera vez después de varios años de proceso, identificaron según su criterio, y en su alegato final dijeron, hay un inmueble adquirido en fecha tal que estaba bajo su propiedad en enero de 2016 y no declaró. Es lo que señaló el Ministerio Público. Es la primera vez que apareció un dato sobre un inmueble. En la sentencia aparecen 11. Bueno, ahí, aparte del principio de congruencia, es una pena, pero el tribunal se confundió porque de esos 11 hay un gran catálogo que eran inmuebles que eran propiedad de Rubén González Chávez en los años 2001, 2002, 2003, pero que Rubén González Chávez ya había transferido a Príncipe y Saboya en la integración, en el aporte para integrar el capital entre el 2009 y el 2010. Lo relevante, en el 2016 ya no eran su propiedad. Ahí realmente y lastimosamente se perdieron. Bueno, de eso está lleno la sentencia. Bueno, y esos cuestionamientos y más profundizados, entonces lo que vas a hacer en tu escrito de presentación ante la Cámara. O sea, Así mismo. me dijiste al comienzo, hace rato no leo una sentencia con rasgos de arbitrariedad. Es una Con estos sentencia, rasgos. exacto, con rasgos de arbitrariedad. Es una Sí, sentencia en donde se recurre, entre comillas le puse, a la nota a pie. claro. Te Sí, te doy un ejemplo, Carlos. sí. Ellos llegan a una conclusión fáctica Mm, y afirman una circunstancia fáctica. mm, Y luego te ponen una nota al pie sí. y te dicen que la fuente, prueba número tanto. Ok, pero eso no es suficiente para una sentencia porque el Tribunal de Apelación no puede, tiene vedado ir a esa prueba para ver si el razonamiento si la afirmación, del tribunal es correcta. No Mm. puede porque eso es revalorar O pruebas. sea, yo El tengo tribunal, como tribunal explicar entonces es eso, no, correcto, no decir, está al pie, o sea, la foja así 59, mismo, yo tengo que decir, esta pericia que está a foja 59 me parece a mí la más contundente y me y convence arroja, por tal o cual hecho y ese resultado así que mismo, arroja comparto plenamente. así mismo, porque, a ver, para condenar yo tengo que llegar a una conclusión sobre hechos, es decir, una cierta circunstancia fáctica. Nunca una circunstancia fáctica se construye, porque en realidad la complejidad determina así, sino que una afirmación está construida por varios hechos. Es decir, yo comprobé varios hechos que se concatenan y me llevan a esa conclusión que responde a un tipo penal. Ujú. Esa parte del medio para poder decirle a la audiencia, ¿verdad? Esa concatenación es la que no aparece en la sentencia en varios aspectos. Entonces, básicamente es, a ver, yo cuando escribo un libro, está bien en las notas al pie porque mi lector para profundizar va a ir al otro Se libro. deriva, exactamente. Exactamente, o sea, para hablar así en términos sencillos. O Eso yo no, cuando pones en el libro artículo 246 y al pie está lo que dice el eh, 246 del Código Procesal Penal. efectivamente, eso no es válido en una sentencia. La sentencia me tiene que, al lector, eso se llama al construir una sentencia, se llama autosuficiencia. ¿Eso qué quiere decir? Una sentencia tiene que ser, para ser válida y para no ser arbitraria, tiene que ser autosuficiente y le tiene que permitir al lector no solamente identificar la conclusión, sino identificar todo el razonamiento para que el lector, por ejemplo, el Tribunal de Apelación cuando controla dice, no, ese razonamiento es válido, está fundado y es coherente, pero obviamente exponiendo el razonamiento, no señalando prueba número tanto. Entonces, si usted va a decir, pero espera, o sea, en el deber ser va a decir, yo no puedo ir a esa prueba, hacer un análisis y ver si lo que vos me decís está fundado. Le falta, notoriamente le falta esa característica de autosuficiencia, como uno de los aspectos. Exacto. Perfecto. Doctor, te quiero preguntar algo, otro tema así en general, a ver si me podés aclarar en medio de Sí, tantas publicaciones. Vos sos abogado de la sí, Conmebol, ¿verdad? correcto. Bueno, quiero saber en esas publicaciones, en una y otro sentido, ¿qué se hacen?
¿Hay una sola causa abierta? ¿Hay varias causas abiertas? ¿Hay una denuncia? ¿Hay dos denuncias? ¿Hay tres denuncias? ¿Qué es lo que vos objetivamente no podés informar sobre ese caso? Ok, yo te puedo informar objetivamente, siempre también teniendo, ¿cómo te voy a decir? Desde el punto de vista de lo que nosotros conocemos como víctima. Sí, Pero tenemos que recordar que como víctima nosotros formulamos presentaciones, pero tampoco accedemos por completo a todo lo que realiza el Ministerio Público, porque el Ministerio Público tiene un criterio respecto a eso, ¿verdad? sí, señor. Eh, a ver, la Confederación Sudamericana de Fútbol, luego de concluir, la primera parte que te relato con una cuestión histórica. Yo no participé en esa etapa. Sí, Yo, sí. para ciertos aspectos, yo soy abogado externo, y la Conmebol para ciertos aspectos me contrató para ciertos puntos a partir del 2018. O sea, Hmm. yo soy abogado en ciertos aspectos a pedido de la Conmebol desde el 2018, pero siempre en el carácter de externo, ¿verdad? Ujú. La Conmebol, luego de concluir la auditoría forense que se inició allá por el 2016, culminó en el 2017, se presentó al Congreso, a un Congreso extraordinario de la Confederación en el 2017, se explicaron profesionales contables y también abogados esas conclusiones. La Confederación, ese Congreso tomó la decisión de que se inicien las acciones que sean pertinentes para que esos hechos se esclarezcan. Ese informe de auditoría forense tiene Hmm. muchos datos de lo que se pudo reconstruir a partir de. Hay que recordar que los auditores son auditores privados, entonces no tienen todo el imperio, valga la redundancia el nombre de tu programa, no tienen todo el imperio legal para obtener toda la información. Se Claro, obtuvo por lo que sobre todas las pudieron, ¿verdad? cosas, ese poder de, ¿cómo era? De emplazar o de fuerza total que tiene el Ministerio Público, por ejemplo, de Correcto, Costrín. Sí. correcto, Carlos. Entonces, en el 2017, la Confederación formula a través de dos profesionales que tenían el poder pertinente una denuncia penal en sede del Ministerio Público. Esa denuncia, y eso es muy importante destacar, esa denuncia a partir de auditoría forense cubría un espectro de aproximadamente entre operaciones, básicamente para que la gente entienda, fundamentalmente sospechas de que Nicolás Leos causó perjuicios patrimoniales a la Conmebol y otras personas más, ¿verdad? Mm. Causaron perjuicios patrimoniales a la Conmebol. Obviamente, la sospecha de que esos perjuicios patrimoniales implicó que estas personas obtuvieron beneficios patrimoniales. En Y perjuicio bueno, de la entonces Conmebol. para que se haga la investigación a partir de esos aspectos. Cubría un espectro de aproximadamente 129 millones de dólares, que es lo que se pudo identificar en ese momento. Se formula la denuncia y bueno, a partir de ahí el Ministerio Público inicia su investigación penal. En el contexto de esa investigación, yo realmente algunos datos pude acceder recién el año pasado, ¿verdad? Porque había otros profesionales en ese contexto. La Fiscalía hace su investigación penal con sus criterios. Entonces yo quiero recordar lo siguiente, ya como una cuestión que inclusive es de dominio público. Allá a finales del año pasado, cuando la Conmebol había comunicado la recuperación no recuerdo exactamente la cifra, pues no es un tema que maneje porque no soy abogado interno, sí por las publicaciones. Había comunicado una primera recuperación de fondos por parte de la Conmebol, ¿verdad? Y quiero recordar que aquella oportunidad la Conmebol fue muy crítica respecto a cómo se movió la investigación penal en Paraguay, ¿verdad? O sea, a un ritmo al criterio de la Conmebol muy no adecuado y muy dispar a cómo fue las investigaciones, por ejemplo, en Estados Unidos, en Suiza, etcétera. Nos estamos Bueno, refiriendo a la investigación del 2017, o sea, correcto, la co- denuncia, a raíz de la denuncia que se formuló en el 2017 por el perjuicio de 129 millones de dólares. correcto, exactamente. A partir de eso, o sea, no a partir de eso en realidad, sino que a finales del año pasado, eh, ya en ejercicio de la representación de la Conmebol, porque había ya a esa época no había, o sea, a ver, la Fiscalía había identificado el tema del rol de la víctima, el rol de víctima, y no se accedía a mucha información respecto al avance de esa investigación.
A partir de ahí, en ese caso en particular, a finales del año pasado, en mi caso, ya como abogado de la Conmebol, entonces yo concurro al Ministerio Público y trato de interiorizarme de lo que había de esa causa ya de antigua data, ¿verdad? Ujú. Y en ese contexto accedemos como Conmebol a la carpeta fiscal que nos facilitan en nuestro carácter de víctima. Ahí hay un tema muy importante. Sí. Entonces, en ese contexto hago una revisión, en realidad también otros profesionales hacen previamente otras revisiones. Y lo que nosotros tratamos de identificar es si habían circunstancias diferentes a las que ya eran objeto de la denuncia, porque lo que nosotros como Conmebol no podemos hacer es denunciar varias veces lo mismo, Claro. porque eso no es No correcto, es ¿verdad? correcto, sí. Entonces, en ese contexto, Carlos, por lo menos ya un primer filtro, otros profesionales que tienen conocimiento más de normativas de prevención, etcétera, etcétera, y después eso se suma lo que eventualmente yo puedo aportar desde el punto de vista de conocimiento penal. En ese caso en particular, dentro de esa tarea, ya para febrero se identifica lo que se denunció en febrero, ¿verdad? El tema de estos fideicomisos. ¿A partir de qué? A partir de respuesta a informes que la entidad bancaria envió en el contexto de esa causa. Y ahí un tema muy importante. En la copia de la carpeta que nosotros como Conmebol accedimos, porque yo vi a lo largo de estos días muchas publicaciones, por ejemplo, de informes de inteligencia de la análisis de inteligencia de la CEPRELAT. Hay que recordar que el Ministerio Público tiene varios criterios para manejar esos informes. Y lastimosamente no debería ser así, deberían tener un criterio unificado. Por tener un ejemplo, en este caso, por ejemplo, de González Gaer, los informes de inteligencia se adjuntaron a la carpeta y inclusive se ofrecieron como prueba y se leyeron en juicio, ¿verdad? Cuestión que no estoy muy de acuerdo. Pero hay fiscales que, por ejemplo, esos informes que piden, por ejemplo, lo tienen como anexos separados de la carpeta fiscal para el análisis de ellos, ¿verdad? Cuando yo al menos accedí a copias, a mí no me proporcionaron copias de informes de inteligencia de la CEPRELAT, que veo que salen publicados en medios de comunicación. Entonces, el análisis que se hizo a partir de la información de la entidad bancaria. Y se tomó la decisión de formular la denuncia penal para que se investigue. La Conmebol tiene una postura muy clara en el extranjero y tiene la misma conducta también en Paraguay, en el sentido de aportar la información que tiene objetivamente y que se haga la investigación y que se lleguen a las conclusiones objetivas como corresponde en todos los casos. Esto hasta el día de hoy le permitió recuperar fondos y es la misma actitud que va a mantener siempre. Entonces se formula la denuncia penal y lo que yo sí puedo decir desde el punto de vista de abogado de la víctima es lo siguiente, que se hace el análisis, ya otro órgano, en este caso el Ministerio Público, hace el análisis de la denuncia y entiende que la denuncia cumple los requisitos de mérito para abrir un caso y abre un caso. Nosotros, porque es una característica que por suerte comparte la Conmebol, es un cliente que lo considero lo suficientemente serio y es lo que yo siempre también trato de hacer. Nosotros no, porque no corresponde, y aparte haciendo una investigación, por ejemplo, de una sospecha, que hay que esclarecerla, ¿verdad?, de un posible lavado de dinero, no corresponde que el denunciante denuncie al día siguiente esté en los medios de prensa comunicando esa circunstancia. Es más, yo creo que nadie se enteró y el Ministerio Público trabajó y creo que el primer dato que saltó fue luego del allanamiento que hizo la Fiscalía, ¿verdad? Entonces, la Fiscalía está siguiendo su camino de investigación y va avanzando. Respondiendo a la otra parte de tu pregunta, respecto a otras investigaciones, lo que yo te puedo decir objetivamente y para no faltar a la verdad es sí hay otras investigaciones. O sea, también hay otras investigaciones. Hay otras Con investigaciones respecto a personas, que no están relacionados con esa denuncia, o sea, que no forma parte del espectro fáctico de esa denuncia de de febrero. del O sea, mismo señor. pero ustedes presentaron otras denuncias o se abrieron otras investigaciones. Nosotros a medida que el Ministerio Público va avanzando, toda la información que el Ministerio Público precise y está a nuestra disposición, nosotros se la pasamos para el análisis respectivo.
A partir de eso, cada vez que se reúne más información y se toman las decisiones pertinentes, cada caso, nosotros vamos a ir acompañando como víctima eventualmente, si se comprueba, ¿verdad? Puede no comprobarse también. Hay que recordar que una denuncia tiene un estándar y ese estándar se cumplió y el Ministerio Público entendió que se cumplió y abrió. Es más, un allanamiento es un estándar superior para denunciar. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que la denuncia de la Conmebol estuvo fundada en términos de denuncia y nosotros estamos esperando que se avancen las investigaciones. Lo que sí nosotros esperamos, en este caso en particular, a diferencia insisto, la Conmebol fue crítica el año pasado respecto a esta denuncia del 2017, lo que sí esperamos es más proactividad, ¿verdad? Y Claro, proactividad para nosotros no significa tomar decisiones a las apuradas ni injustas. Proactividad significa impulsar, impulsar, por hacer ejemplo, si hay diligencias. casos claro, por ejemplo, si hay casos que requieren cooperación internacional, porque yo creo que va a haber casos que van a requerir pedir esa cooperación internacional, porque en realidad son casos muy interesantes, independientemente de cuál va a ser la conclusión final, realmente son casos que van a determinar que como país la investigación penal avanzó para poder ponernos a tono de lo que son realidades en otros lugares, ¿verdad? Claro, ahora entonces quiero aclarar, después de esa denuncia que vos ya como abogado de la Conmebol presentaste en febrero, ¿hay otras denuncias presentadas entonces? Hay otras causas abiertas, Otras causas abiertas. así mismo. ¿A pedido de ustedes o a iniciativa del Ministerio Público? A iniciativa del Ministerio Público, pero a partir de información que disponía el Ministerio Público. Hay varias otras causas. Y esa primera Así mismo. causa de los 129 millones de dólares es totalmente independiente a la denuncia de febrero y a otras causas abiertas, o están todas en una carpeta. Ahí No, esos no, elementos básicos lo que quiero entender. son independientes, Carlos. O sea, para ponerle, como se sabe, nombre y apellido, la denuncia de febrero la tienen Francisco Cabrera y Liliana Alcaraz. Y la de los Correcto. 129 millones de dólares la tienen ¿quiénes? La de los 129, ahí hubieron varios fiscales ¿129 que, o 229, doctor? si mi memoria no me falla, Carlos, de 129. 129, Si mi bueno. memoria, si mi memoria no me falla, me puede Sí, fallar porque estoy con muchas cosas, con pero muchas cosas. Bueno, si mal no recuerdo, 129. Esa causa tuvieron varios fiscales y sé que hubieron recusaciones, etcétera. O sea, eso hay que chequear. Porque tuvo, por ejemplo, en los últimos tiempos Josefina Gemo, que luego dejó de ser fiscal. Luego creo que tuvo el fiscal que interinó la unidad de Josefina Gemo. Y al parecer luego ahí se presentaron recusaciones por el lado de la defensa de lo que era la familia Leos, etcétera, etcétera. Inclusive sé que creo que no fue buen criterio, se le había anexado una denuncia que era de otros particulares que estaban relacionados con otros hechos, sí relacionados con Leo, pero yo creo que eso no fue correcto. Bueno, se fue complicando porque al ser un caso complejo y anexarle a todas esas cuestiones no creo que sea la mejor decisión, bro. ujú. Pero entonces lo cierto y lo concreto es independiente. Tiene otro fiscal. Hay una Sí, causa abierta a raíz de la denuncia que presentaste vos como abogado de la Conmebol en así febrero, mismo. y otras abiertas, investigaciones abiertas a raíz de los elementos que fueron encontrando los fiscales dentro de estas investigaciones. Correcto, es así mismo. Y lo que sé, no tengo muchos datos concretos, pero lo que sí te puedo asegurar es que estas otras causas abiertas son muy anteriores a todas estas publicaciones de estos días. Son muy anteriores ya. O sea, Sí, podríamos decir entonces que son derivaciones de la causa originaria de esos 129 millones de dólares. son derivaciones de esas causas y son derivaciones también de que nosotros denunciamos y eso no digo lo obligó, no es el término correcto. Esa denuncia también le movilizó al Ministerio Público, estimo a revisar la documentación que aportamos que ellos recopilaron y yo creo que es también una derivación, siendo objetivo, es una derivación de la denuncia que se presentó en febrero de este año. Correcto, o sea, es mucho más grande de la que nos podemos imaginar entonces esta causa que afecta a la Conmebol. Correcto. La investigación es mucho más grande de lo que se publica. Gracias. Y Sí, ojo que está bien, o sea, el Ministerio Público tiene que manejar es un tema
Mm, A ver, investigar lavado de dinero es un tema importante. Lo que ocurre es lo siguiente: invocar circunstancias, por ejemplo, investigar circunstancias que dejan rastros fácticos, un homicidio, otras cuestiones, tiene una forma de investigar. Este tipo de investigación financiera tiene otras características. Entonces, yo creo que, bueno, estamos esperando lo que está teniendo dentro de todo la proactividad por parte del Ministerio Público. Lo que sí nosotros como víctima vamos a tratar de lo que nos permite la legislación, seguir lo más cerca posible. Si hay información que nosotros podemos colaborar, porque nosotros participamos en procedimientos en el extranjero, también colaborando, nosotros vamos a tratar de facilitar la información. O sea, finalmente eso es lo que la Conmebol busca ahora. Doctor, muchas gracias por tu tiempo, la paciencia y bueno, que tengas una muy buena jornada, doctor Claudio Lovera. No, por favor, saludos a todos. Gracias. Lo escuchaste aquí en PDS.